Hola a todos y a todas. Estamos desde la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Farcoy, haciendo nuestro espacio mensual de En Contacto, que realizamos todos los meses, haciendo entrevistas culturales al ámbito del arte, la música y muchas otras disciplinas. Vamos a ver ahora con Rodrigo. Al tiro me envió él la solicitud para unirse a esta conversación, que va a ser nuestro invitado. Ahí está el ¿Cómo está profe. Eduardo? Pensé que no iba a costar más, pero lo hicimos muy rápido. Así es, señor. Oye, Ahí estamos. te voy a tratar de Rodrigo ya, pues, a esta altura. Evidente. Rodrigo Pincheira es nuestro invitado en nuestro espacio de conversaciones, como bien digo, de nuestro live En Contacto que hacemos todos los meses de entrevistas culturales. Rodrigo es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Comunicación Social, magíster en Humanidades y Arte. Es académico también de periodismo de las tres universidades de acá de Concepción. Y también es autor e investigador de importantes libros de acá de la música local, entre ellos Trenquinilo, Leyendas del Sur, Los Elementos, Voces y Asellos del grupo Congreso, Genealogías del Rock Penquista que se lanzó el año pasado, y Somos Tontos No Pesados, Cosas que Pasaron en Conce y Otros Amores Incompletos. Es precisamente este último libro del que en realidad vamos a hablar hoy día, esta tarde, esta noche. Un libro bastante interesante, bastante jugado, que pone un poco el primer disco de los tres, la banda penquista que nace el año 87, como base, como excusa, como inspiración para armar un libro de diferentes historias, con diferentes crónicas, historias de ficción y no ficción principalmente. El autor dice que la tesis es que la aparición de los tres y su álbum debut podrían significar el fin de la era de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad en la cultura de Concepción y tal vez del país. Algo que vamos a estar hablando a medida que avancemos. Yo tengo acá mi libro, Rodrigo. Me parece muy bien. ¿Cómo estás, Rodrigo, antes de empezar? ¿Cómo ha estado tu... Bien, ¿Qué has- bien, 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 Eduardo, bien, bien. Estoy un poquito, ha sido una jornada larga hoy día. Me tocó en la mañana participar de un congreso en musicología, de la Asociación Argentina de Musicología, que es un congreso que estaba suspendido. Iba a ser el año pasado en Córdoba, me perdí el viaje, nos perdimos el viaje. Ya. Y bueno, me tocó estar ahí con una mesa con dos tipos muy capos, con Juan Pablo González, uno de los musicólogos más respetados en Chile, y con Diego Maoeri, que es un profe, un músico y un musicólogo en realidad, de la Universidad de La Plata. Él acaba de lanzar un libro muy interesante sobre la obra musical, pero un estudio musicológico, no periodístico ni biográfico, sobre la obra musical de Charly García. De modo que estaba allí con dos grandes de la cosa, Mm. y yo presenté una ponencia sobre un célebre programa de radio que hubo, perdón, en Concepción, en los años 70. Empezó el año 74 en la Mm. radio de la universidad. El programa se llamó Nueva Dimensión, que Pero no... forma parte, yo diría que ese proyecto, Eduardo, o sea, es parte de un proyecto un poquito mayor, más Mm. grande, que pretende desarrollar el próximo año, y Buenísimo. va a abarcar cuatro cosas de los años 70, Mm. que sería, y tengo hecho la mitad, Mm. ¿no? Esto del programa, que era un programa de rock progresivo, Mm. la aparición y la existencia hasta la grabación en el año 76 del trío de jazz moderno, Mm. y después me faltaría otras dos cosas: el cuarteto de música moderna Mm. y un grupo muy importante en los 70, que es el grupo de experimentación instrumental, Mm. eh, que existió hasta eso fue en la misma década, en la misma los 70, 75 hasta Mm. el 80, 79-80. Claro. Tópicos que Ese sería parte. tú ya nombras en tu libro, tanto en este como el de genealogía. Sí, Mm. sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, hay que hacer esa historia, hay que escribirla. En un momento pensé yo hacer un trabajo como solo sobre el Hey, Mm. pero no. Mira, hoy día me desperté a las 5 de la mañana y se me ocurrió esa idea
hacer estas cuatro, de unir estas cuatro cosas, porque son de una misma época, además hay toda una red visible e invisible de un momento importante, los años más duros de la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces ya será otro proyecto. Sí, po. Rodrigo, quiero empezar hablando de este último libro, Somos tontos no pesados. Ya el título es bastante atractivo, una de las canciones, la canción con la que abre justamente el disco homónimo de los tres. Y lo primero que me surge la inquietud es, hay dos cosas bien interesantes. Eh, bueno, el libro nace en un contexto en que se celebran justamente el aniversario de este primer disco. Este año 2021 se celebra el aniversario del disco homónimo. Es un motivo de celebración, pero también es una jugada bastante interesante de ocupar un disco como excusa, como un marco para generar historias de concepción, porque finalmente el libro son eso, son historias de concepción que nos ayudan a retratar y a guardar la memoria local, historias culturales, historias políticas, universitarias, son varios los tópicos. Entonces, la primera duda que me causa, Rodrigo, es ¿Mm? ¿dónde está el origen de eso? ¿Tiene que ver con los tres netamente tal y ahí tú metes la historia o tiene que ver con escoger un disco en sí al azar, no sé si al azar, y en donde podamos mezclar la historia? ¿Qué va primero? ¿El disco de los tres, la celebración de los tres, o esta inquietud por generar estas crónicas a través de un disco? Eh, No, mira, no es, claro, yo, claro, pretendería que se leyera de otro modo. No es algo forzado, digamos, y fortuito, decir, escogemos un disco cualquiera. No, tiene una razón de ser. La razón de ser, claro, incluso lo del aniversario es algo casual, ¿no? Lo de los 30 años, entre comillas, casual también. Lo que pasa es que eh, lo que ocurre es que este disco, el primer disco de los tres, es un disco muy penquista. ¿Mm? Es un disco que transpira, que tiene que ver con las calles de Concepción, con la gente de Concepción, con los lugares, con algunos hechos, a pesar que no hay, como en otros ejemplos en la música popular latinoamericana e internacional, ¿no es cierto?, referencia, como podría ser, no sé, la canción francesa o Nueva York, o Lisboa, o Madrid, o el caso de Buenos Aires o Montevideo. No la hay, pero hay una cosa ahí que, como te digo, bueno, tiene que ver con Concepción. Segundo, de las 10 canciones del primer disco hay a lo menos 7 canciones que fueron compuestas, tocadas, carreteadas en Concepción. Posteriormente esas canciones fueron modificadas un poco, se incluyeron otros arreglos. Bueno, allí no te olvides tú que allí aparece, se incorpora al grupo, ¿cómo se llama? Ángel Parra, entonces también le pone otros elementos, ¿no? A esas canciones, etcétera. No es tan casual, no es tan fortuito, ¿ya? Eh, y bueno, tú tenías una pregunta ahí que la voy a responder después, ¿no es cierto? Como el fin de la modernidad y comienzo de la posmodernidad, si es que eso podría aceptarse, digamos así. Ahora, dicho esto, lo que yo quise hacer es entender el disco, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, ¿no es cierto?, en esta conversa, es entender el disco como un texto, ¿no? Como puede ser también una obra de teatro o una película, digamos, y un texto sobre el cual uno puede escribir o reescribir. Y en ese caso yo tomé en cuenta allí, eh, en algunos casos, en algunos de los relatos, de los 10 relatos, hay una alusión directa. Es decir, en Amor Violento yo hablo de amores violentos, pero por ejemplo en Flores Secas no. Flores Secas tienen que ver una alusión netamente musical. A mí ahí, el comienzo de esa canción, hay algo que en música se llama un bajo que camina, un walking bass, y yo me imaginé un ciudadano que va caminando, un penquista, o no, que camina por una de las galerías. La Galería Entonces Lido. estoy, exactamente. Entonces ahí hablo de una cosa muy penquista, que son las galerías, ¿ya? Tenemos 44 galerías más o menos en Concepción, 45 hubo, muchos kilómetros de galería, algo netamente penquista. Aunque en Santiago hay muchas galerías también, digamos, pero en Concepción es así. Ahora, en específico ese relato yo lo había escrito para la revista Buffet, era una crónica de ambiente, una crónica que yo escribí, pero aquí yo le añadí algunos elementos de ficción,
tomé un relato que se llama El otro cielo de Julito Cortázar, que de hecho está citado ahí al comienzo, que es un relato en el que un personaje aparece en una galería de Buenos Aires, o sea, entra a una galería de Buenos Aires y luego aparece en una galería en París. Se Claro, produce un rito ahí como de pasaje, muy claro. interesante. Bueno, Mm, claro. entonces esa es la tesis, digamos, ¿no? Mm, De entender que algo que se produce acá, que se hace acá, que se construye aquí, que se sueña, que se crea aquí en esta ciudad, y que evidentemente los hechos que yo relato y que los voy agregando, podría llamarse así, a las canciones, sin duda que rebotaron en la casa de Álvaro de Titae y de Panchito Molina. No me cabe la menor duda. Ni siquiera lo he conversado, ya, pero sí tengo relatos de gente que me señaló que, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tenía 8 años y efectivamente cuando se produjo la inmolación de Sebastián Acevedo, los papás llegaron hablando en la casa de claro. ese hecho, bueno, la gente mayor también. Mm, Bueno, la huelga, el terremoto del 60, la huelga larga del carbón de los 60, etcétera, etcétera. mm, Y ahí ya podíamos hablar, Eduardo, para cerrar esta respuesta, de lo que algunos autores, ¿no es cierto?, desde la historia y la antropología han hablado como de lugares de memoria. En una ciudad, en un lugar, ¿no es cierto?, en un sitio como este, una ciudad, hay efectivamente lugares de memoria, podemos hacer ese ejercicio, etcétera. Fíjate que, y aquí termino, no es casual, no es casual. mm, Podemos hablar también de la poética de los lugares, ¿no? mm, Como a la que se refirió el francés Gastón Bachelard también, ¿no? Y la poética de los espacios. Pero bueno, no es casual que en noviembre de 1983, en el frontis de la Catedral de Concepción, frente a la plaza, frente a la Intendencia, en esos espacios públicos, se inmola Sebastián Acevedo. mm, Y un año después, casi al lado, debuta, ¿no es cierto?, debutan los ilegales y es el primer recital de los prisioneros, ¿no? mm. Pero, claro, fuera de Santiago, en el aula magna. ¿Te fijas? Entonces, yo creo, sin ánimo de nada, pero yo creo que allí quedó como una energía, quedó esa marca, quedaron esas llamas ahí en ese sitio, sin duda, Sí, sin hay una duda. cosa interesante. Rodrigo, ¿cómo fue el proceso de seleccionar estas historias que tú cuentas, estas crónicas que realizan? Porque son súper variadas. O sea, tenemos historias de siglos atrás, hablamos de los 60, del panorama cultural, del cine, de agrupaciones artísticas, de la dictadura y hasta conexiones más actuales. ¿Cómo fue la selección? ¿Tú las tenías ya preparadas? ¿Las venías estudiando hace tiempo? No, mira, yo, a ver, esto nació cuando yo estaba, es decir, la anécdota dice, ¿no es cierto? La anécdota dice que cuando yo estaba terminando, digamos, de escribir el libro anterior, Genealogías del Rock, cuando me tocó el capítulo de los tres, allí se me ocurrió una idea, ¿no? Y dejé esa idea ahí escritita, dando vuelta, porque además uno se va encontrando, Eduardo, con otras lecturas y con otra gente que ha hecho otros textos, que ha hecho otras lecturas. Estoy pensando, qué sé yo, por ejemplo, en un historiador como Sergio Puyol, Claro. que toma el otro día, no una charla, pero bueno, fue una conversación, ¿no? Y entonces sumé una serie de textos, ¿verdad?, en donde se hace desde la historia, de la sociología, desde la política y también desde la ficción. Esta relación en que, por ejemplo, hay un libro de cuentos inspirado solo en el disco Revolver, ¿no? Claro. O Gray Marcus escribe un texto completo, ya no solo en un álbum, sino que en una canción, Mm, Like a Rolling Stone de Bob Dylan, etcétera. mm, O Sergio Puyol, como te digo, que hace un trabajo, su último libro, historiador argentino, ¿no? Sobre el disco de Spinetta Artaud. claro. Y entonces ese libro se llama Artaud, Rock y Política en 1973. ¿No? Buenísimo. En fin,
Entonces, yo aquí lo que hice fue como ocupar bueno, la crónica, que los periodistas la conocemos más o menos bien, y luego hacer una suerte de collage, ¿no? Y como técnica de escritura y una ucronía, ¿no? Mm, En el que efectivamente yo no respeto ni lugares, ni fechas, ni nada, entendiendo que además hoy día está muy en boga, o sea, no hoy día, pero ya se ha venido como criticando esto de que la historia no es una cosa, una sucesión cronológica de cosas, que el recuerdo tampoco es así, hay como una suerte de memoria desordenada, y que el orden de esa memoria algunas veces tiene nada más que fines pedagógicos, etcétera, etcétera. mm, Entonces, para terminar, entonces también yo hice una experiencia de escritura, entendiendo esto como una suerte de laboratorio. Esto no es una experiencia cerrada, y te repito, hay otras experiencias de otras personas, de otros autores, ¿verdad?, que han hecho esto. Desde que lo he contado, cuando me bajé en el aeropuerto el año pasado, cuando fui a Uruguay, a Montevideo con mi mujer, lo que ocurrió ahí es que me bajo y veo un librito ahí, ¿no?, de Hugo Burel, y ese libro era La misteriosa muerte de Eleanor Rigby. mm. Partí corriendo a comprarlo, y efectivamente un libro de ficción, que toma, ¿no?, la trama de la canción de los Beatles, y ahí Burell juega entonces y efectivamente trata de dilucidar un asesinato. Claro. Y entonces los personajes son Robert Zimmer, o sea, el médico legista se Mm, llama Robert Zimmerman, que es el nombre de Bob Dylan, ¿no? Aparece George Martin, etcétera. ya. Entonces, hoy día es posible, digamos, es permitirse. Espero pronto el próximo libro, dice, de los tres pájaros de fuego. Ya vamos a hablar de Vamos eso. a hablar de eso, sí, sí. Entonces, es posible esto, es posible estos juegos. Te repito, yo lo tomé como un laboratorio. No tiene más que esa pretensión. ¿Ya? Perfecto. Eso. Rodrigo, lo mencionabas tú, hablábamos de memoria, de historia local, algo que personalmente también hemos hablado un par de veces en algunas ocasiones, en algunas entrevistas que te he hecho por otras cosas, y un poco de la inexistencia de la historia cultural de Conce. No se ha escrito mucho. Hay trabajos súper bonitos que tienen que ver, como por ejemplo lo de Concepción Te devuelvo tu imagen, que también es colectivo que estaba haciendo Leslie de arte junto con otras personas que rescatan un poco esa memoria y esa memoria como Leslie subterránea, si la podemos decir de Fernández, alguna manera, la no oficial, claro, claro, la no exactamente. oficial. Leslie Fernández, Carola Lara y el periodista Gonzalo. Y Gonzalo, sí, Gonzalo, sí. efectivamente. Eran más personas, Mm, pero quedaron esos tres. ¿Ya? sí. Rodrigo, y la pregunta en realidad va, ¿cómo es el proceso de documentar una historia que es súper difícil de encontrar? No existen muchos textos, hay algunas tesis, yo leía tu referencia de dónde te basaste para escribir, hay algunas tesis, algunas cosas más ligadas a lo político, pero justamente esta historia cultural, esta historia subterránea del arte en los 60, en los 70, es súper difícil de encontrar y si es que no existe. ¿Te encontraste con muchas dificultades para elaborar alguna de las crónicas que son netamente de eso, de cultura y de arte? Claro. Claro, mira, tú tienes razón. Lo que pasa es que en este momento yo creo que hay una especie de, y lo digo en el mejor sentido del término, y me sumo también yo ahí, ¿no? Hay una suerte como de necesidad urgente, no furiosa, urgente, de recuperar esa memoria, digamos, y de instalar esa memoria, instalarlo también como parte de los discursos que hay que manejar y reconstruir. Mm, ¿Ah? eh, por varias razones. Pero mira, voy a tomar un concepto de un historiador, ¿no? Peter Burke, que tiene dos libros, pero hay uno que es muy interesante, que se llama Formas de Historia Cultural. Y lo que planteó Burke en los 90 es que ya la historia tenía que empezar a preocuparse de estudiar otras temáticas, mm, nuevas temáticas, dejar un poco la historia política, la historia tal vez social, y económica, que está muy ligada, digamos, al positivismo, y empezar a trabajar en otros temas. Esto también ya venía de la Escuela de los Anales, bueno, etcétera. mm, Entonces lo que hace Peter Burke es preocuparse del carnaval de Brasil, por ejemplo.
Bueno, pero a esto le podemos sumar toda la escuela de la historia, de lo que se llama la microhistoria. Ahí está Carlo Ginzburg, por ejemplo, que hace una historia de los quesos, o hay una historia de los gatos. O sea, de hechos ya no de los grandes hechos, ya no de la macrohistoria, sino que de la microhistoria, de las historias que han sido un poco ignoradas, invisibilizadas y que proveen de muchísimo material. Por otro lado está toda la tendencia de lo que llamamos la historia reciente, que es decir, de los 70 para acá, que está asociada fundamentalmente a la historia política y sobre todo en la América Latina. Los argentinos llevan ahí una cierta ventaja en ese sentido. Ahora, lo que ocurre acá es lo siguiente, y por eso tal vez la urgencia, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que digamos, una fuente principal de esto es la memoria oral. Sí. Es el relato oral. Y bueno, y hay mucha gente que, digamos, que tiene muchos años, y bueno, y ahí hay otra discusión sobre la memoria, qué se recuerda cuando se recuerda, etcétera, y cómo se recuerda. Eso tiene ciertas dificultades. Yo cuando en el libro anterior, yo ocupo mucho la técnica de la entrevista. El problema es que esa técnica de la entrevista tú tienes que chequear esos datos. Sí. Qué sé yo, hay alguien que te dice, sí, nosotros la primera vez que actuamos fue en la Fervio. ¿Y cuándo fue eso? En 1969. No, la Fervio no existía en el Claro. 69. Bueno, etcétera. Entonces, bueno, la memoria también falla, la memoria también tiene sus cosas, etcétera. Exacto. Entonces ahí había lo que dice Peter Burke también, ¿no? Que hay que recurrir a otras fuentes que no son las fuentes oficiales. Bueno, ahí está, en el caso de la historia cultural, repito, está la memoria oral, luego está, ¿no es cierto?, los periódicos, ¿no? Los diarios, pero yo que trabajé en un diario, ¿no es cierto?, como 20 años, te puedo decir que efectivamente tampoco, no todo pasó por los diarios. Entonces ahí hay que recurrir luego a otro tipo de cosas, en este caso afiche, entrada, bueno, hay mucha gente que colecciona cosas, recortes de diario, bueno, no recortes de diario, sino que otro tipo de material gráfico, bueno, luego la fotografía, digamos, cómo leer y entender la fotografía como un archivo. Sí. Y ahí hay una cosa, Eduardo, súper interesante, que es, hay un libro sobre eso, del jazz, se me escapa en este momento el título, en que ese autor lo que hace es hablarnos de la fotografía, sin mostrar en algunos casos la fotografía, pero a él le interesa lo que está fuera, o sea, el espacio extradiegético, no lo que está dentro de la foto. Y eso sirve como metáfora. Recuerdo a mi amigo Francisco Sasso de Google Congreso decir, no, a mí me interesa los que están fuera de la foto oficial, porque efectivamente una foto oficial es también un constructo, es también una cosa construida. Entonces, bueno, ¿y quiénes son los que no están en la foto? ¿Se podrá saber quiénes no estuvieron ahí en la foto? En el caso de ese libro de jazz, dice, sí, pero en esta época, en este momento, el 14 de noviembre del 57, John Coltrane había grabado, bla, 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 o Charlie Parker, no sé qué, en fin. Entonces, efectivamente, hay una dificultad en ese sentido, y tal como tú dices, en Concepción tenemos una deuda pendiente. No existe un solo libro, aunque yo no creo que haya el libro, la Biblia. No, yo creo que esto se debe construir probablemente con monografías, ¿no? Y también está pasando, Eduardo, y eso aquí retomamos lo que nos interesa. Yo creo que, y esto lo dijo un economista francés en los 70 llamado Jacques Attali. Él tiene un libro maravilloso que se llama Ruidos, ¿no? Y entonces el epígrafe de ese libro señala lo siguiente, dice él algo así como que el mundo se ha tardado 2000 años en entenderlo, pero a través de la lectura, leyendo el mundo, cuando en verdad el mundo hay que oírlo. Y ahí se refiere a las trompetas de Jericó y esa cosa, ¿no? Es decir, y ya hay otros autores, yo recuerdo uno solo, Martin Jay, que hace una tesis, ¿no es cierto? Y ese libro se llama Los ojos cansados, los ojos abatidos, ¿no? En que él dice que la humanidad se ha gastado todo este tiempo aprendiendo a través de la mirada, y que la mirada, en su caso, está un poco agotada, como es un órgano agotado, y que hay que empezar entonces a tomar en cuenta otro tipo de cosas, y en ese caso aparece entonces el oído. Y ahí cuando tú te metes en ese tema,
te empiezas a encontrar con que ha habido una preocupación por el oído y hay referencias al oído que son tan antiguas como Grecia, en que ya los griegos, ya los filósofos griegos se habían dado cuenta, y otros más anteriores, en que el mundo había que efectivamente no solo leerlo, mirarlo, sino que también oírlo, y también tocarlo, y también olerlo. Hay un francés, David Le Breton, en que partió escribiendo un libro sobre la antropología del cuerpo, ¿no? Y que se refiere, digamos, a los órganos, pero después fue viéndolo por parte, el oído, la vista, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también entonces ahí opera, bueno, veamos qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice un disco, qué es capaz de decirnos un disco, ¿no? Yo creo que no necesita tener tanta sensibilidad como para darse cuenta de eso. Por otro lado, también está en discusión, y es como una zonita de fricción súper atractiva, desde mi punto de vista, que es, digamos, la información que nos puede proveer la ficción. Claro. ¿Por qué no? Digamos, la literatura, una película de ficción, Sí. etcétera, en que también allí se cuelan, ¿no? Alguna información relativa a poder reconstruir esto. Sí, efectivamente hay que trabajar con datos, en fin, pero hay que mirar, digamos, lo que nos ha dicho la ficción. Y que también allí, ¿no es cierto?, la ficción de todas maneras está basada en algunas cosas de la realidad. De todas maneras, de todas maneras. Y es interesante ese ejercicio, Rodrigo, cuando yo leí el libro y también me pongo a escuchar el disco de los tres, un poco imaginar eh, eh, episodios, etapas. Imagino un Álvaro Enríquez recorriendo muchos de los lugares que tú nombras, influenciándose por la música que estaba en ese momento sucediendo, los acontecimientos, de los grupos que también las conexiones que estaban ahí. O sea, recordemos que en ese tiempo, en el año 80, con toda la movida de Emociones Clandestinas, Joey Alvarado, Manque, quienes organizan la Avenida de los Prisioneros. Entonces, varios de los acontecimientos, de los pasajes que tú nombras en los libros, uno también tiende a pensar mucho en que de eso claramente entró al momento de la composición de las canciones de este primer disco. Entonces uno puede ponerse mucho a jugar con eso, si esto es verdad, si es mentira. O sea, cuando el pasaje que tú dices del bajo de Titae, recorriendo la galería de Lido, Mm, ¿por qué no? Así. claro, Y más claro. encima, Mira, el padre de Titae, como, sí, claro, había ahí algo. exactamente. Mira, que es muy bonito lo que tú señalas. Está muy bien. Y eso tiene que ver también digamos, con esta experiencia, con este juego, Mm. en que ojalá viniera alguien y, digamos, eliminara y deconstruyera y reescribiera estos textos. Me A mí me encantaría. gustaría que podría hacer una conversa con Álvaro Enríquez, es como para que esto sí pasó, esto pudo haber sido así. Por eso está interesantísimo el Sí. momento de la letra. Mira, yo una aspiración secreta, creo que lo he dicho una vez, te lo voy a decir ahora también. Una aspiración secreta sería que Álvaro, a quien ya le envié el libro hace un par de semanas, pero él está como un poco aislado, un poco solo también en eso. Y él como que se inspirara en eso y pudiera hacer un disco, sería una cosa maravillosa. Ahí sí que me puedo ir a morir tranquilo. Sí, no, Que es un poco lo que señalas tú, ¿no? Es decir, pero mira, lo que pasa ahí, Eduardo, es que yo creo que también esto es como una provocación en dos sentidos. Por un lado, es como torcerle un poquitito la nariz sin ninguna pretensión, digamos, a un relato sobre el propio Concepción y que exacto. siempre se cuenta, digamos, como una historia como muy bonita, que es la que conviene contar, ¿no es cierto? Una ciudad cosmopolita, ilustrada, universitaria, etcétera. Bueno, sí, es eso, pero también hay otras cosas Y cuna del rock. que han, claro, que han sido, esas otras cosas han sido, entre comillas, como invisibilizadas. Es decir, cuando, voy a poner un ejemplo, porque podemos hablar de las 10, pero tú sabes que son 8 crónicas de no ficción y 2 de ficción. Pero voy a hablar de una, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, con la negritud, y tiene que ver con la presencia, digamos, de los afrodescendientes, ¿no es cierto?, y personas
que vinieron desde esos lugares. En San Pedro hay una calle que se llama Juan Valiente, por ejemplo. ¿Y quién era Juan Valiente? Efectivamente un esclavo que pasó a México y que luego vino hasta acá con Pedro de Valdivia. Bueno, luego está este episodio que ha sido visibilizado, que llamamos popularmente en Concepción la Laguna de los Negros, ¿no? Exacto. Después hay otro protagonista en la guerra de la independencia, ¿no? Que logró ser liberto y que tuvo incluso algunas propiedades en la guerra de la independencia. Bueno, eso como que no se sabe No, mucho. pero no. Incluso yo ahí cito al general San Martín, conversando con otro de sus generales, donde él dice, no, en realidad los jinetes, uno de los jinetes más diestros y los guerreros mejores es este destacamento que tenemos de afro-argentinos y de afro-chilenos. Y finalmente hago un linkeo con la realidad, digamos, y hablo un poco de la presencia de futbolistas africanos. Ah. La Yo recuerdo uno por... con Briseño, ¿Ah? la conexión con la canción de Briseño, de Hace Falso. Exactamente, claro, Ven- que ven- yo recuerdo a ese jugador porque jugó por la U de Conce, el equipo que yo sigo, y que se llama Ocupé Bayenga, Ocupé Bayenga, y que vino de África. Y había otro futbolista que vino de Senegal, un poquito engañado, y curiosamente los ocho esclavos negros que se rebelan y que finalmente son los que van a dar origen a la historia de la Laguna de los Negros, en ese barco, perdón, que se rebelaron, eran de Senegal, fíjate. Mira cómo se repite la historia. Y luego llego hasta el 2019, 2018, qué sé yo, con digamos, los inmigrantes haitianos, ¿no? Que se instalaron en la zona y que en el barrio norte, tú sabes, hay una zona que se llama Little Haití, etcétera, etcétera, y cuento un poco esa historia. Solo por hablarte de una cosa. Sí, Entonces, yo creo que es importante que, digamos, no sé, pues las personas entiendan que por la ciudad donde tú naciste y donde tú estás caminando y estás creciendo y viviendo en esa ciudad, bueno, como en todas partes, son ciudades que tienen una larga historia, que en fin, que esta ciudad tiene más de 500 años, de 400 años, perdón. Bueno, está esta fantasía, pues, Eduardo, de que esta es una ciudad desplazada. Ahí también hay toda una cosa poética en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros no nacimos, o sea, Concepción, el lugar donde está, no es el lugar original, exacto. ¿no? Hoy que se está hablando mucho de la vuelta al origen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una ciudad desplazada. Eso en términos poéticos, literarios y filosóficos significa mucho. El arquitecto Eduardo Cáceres señaló en algún momento en un escrito diciendo que en realidad en Concepción yacían debajo como 5 ciudades, además que han sido destruidas por los terremotos, por los sucesivos terremotos. Yo relato ahí con cierto detalle, ¿no? En la época en que estuvo Charles Darwin aquí, que venía desde Valdivia, llegó a Talcahuano, y ese terremoto fue llamado la ruina, digamos, porque echó abajo la ciudad, ¿te fijas? Y hubo que reconstruirla completa, hasta el terremoto del 2010. Entonces también hay una cosa ahí del estarse permanentemente muriendo y naciendo, rehaciendo, ¿no es cierto? Y vuelta a rehacer y etcétera. Como muchos procesos. Rodrigo, vamos a hablar ya un poco de los tres, vamos a melomanear un poco, pero antes me gustaría Sí, claro. preguntarte algo que cuando terminé el libro me llamaba la atención y me ponía a pensar, ¿tú piensas que existe, por ejemplo, actualmente en Conce, la movida de Conce, que yo creo que estáis súper escuchando lo que sale, cada banda, cada proyecto que está saliendo, con lo que tú también reflejes una ciudad actual, algún proyecto, alguna banda, que tú veas que sus canciones un poco están reflejando un Concepción actual? ¿Cómo ves tú eso? ¿O si existen varias o no existen? Mira, he conversado eso con mi hijo, que también está muy pendiente de la música, con mi hijo Guillermo. Mira, lo que pasa es que, bueno, esa es una pregunta súper bonita que tiene que ver con la música popular, digamos, y cómo la música popular ha logrado construir a lo largo de la historia ciertos imaginarios asociados a la ciudad.
Más aún, ¿no es cierto?, tenemos, digamos, desde la organología y la musicología, ¿no es cierto?, instrumentos que están asociados a un lugar específico. Pienso en el bandoneón con Argentina, no siendo el bandoneón un instrumento netamente argentino. El bandoneón es originalmente alemán. Pero, claro, si yo toco un charango, está asociado a un lugar específico que podría ser todo el mundo andino, ¿no? O una quena, etcétera. Y luego en la música popular, como te decía al comienzo, tenemos también la música popular ha sido capaz de crear poéticamente un imaginario de una ciudad X. Probablemente cuando apareció la canción La chica de Ipanema, uno se imaginaba Ipanema, pero efectivamente Ipanema en la realidad no es así, pero la canción la construyó así. Claro, y bueno, es cierto la anécdota que pasaba una chica muy bonita por ahí, en fin, y eso dio origen a la canción. O cuando yo escucho Lisboa, por ejemplo, ¿no? Una canción sobre la capital de Portugal, ciudad que tengo el privilegio de conocer. En fin, o Río, o bueno, o Buenos Aires, cuando pienso en Ciudad de la Furia, ¿no es cierto? O una puta ciudad de Fito Páez, ¿verdad? Referida a Rosario, etcétera. Eh, yo creo que uno a los músicos no le pide eso, pero efectivamente tenemos casos en la música popular latinoamericana y mundial donde hay esta asociación musical y poética relativa a una ciudad, porque hay referentes, ¿no? En el caso de Concepción, yo diría que no. No hay un referente directo, poético, que diga, no. ¿Qué pasó? Pega para los penquistas. Lo que ocurrió es que nada menos que Jorge González se le ocurre hacer la canción Concepción. Sí, po. Sí. Y Jorge González, con el talento que lo caracteriza, ¿no es cierto? Jorge González, él cuenta lo que nosotros debíamos haber contado primero. Y él cuenta y menciona entonces al Yogi, al Sí. Melo, No, a la mamá del Álvaro. y harto tiempo después, porque ese disco, esa canción sale como en un disco del 2003, 2004. Exactamente. O sea, a él se le ocurre hacerle un homenaje, digamos, a sus amigos y a esta ciudad, cosa que a los penquistas nunca se les ocurrió. No, hay alguna referencia, Soy del Sur, la canción Pancho, ¿no es cierto? Tu Capel 80, bueno, esta canción de los Bunkers, ¿no es cierto? Yo en la ciudad, pero lamentablemente el clip no lo hicieron en Concepción, lo hicieron en Santiago, creo. Lo cual es un despropósito absoluto, que me perdonen los Bunkers, pero deben haberlo hecho en Concepción, ¿no? Pero mira, si yo pienso en Chuenquinilo, por ejemplo, si yo pienso en los Chuenques, inmediatamente la asociación es con Valdivia o con el sur. O si pienso en un grupo, hay un amigo mío que está aquí que se va a indignar, creo que está todavía, no sé. Pero si yo pienso en un conjunto instrumental, sin letra, como Bordemar, hay una asociación directa con el sur y con el mundo chilote, con la cultura de Chiloé. Claro. Bueno, ¿pero por qué? Claro, porque ahí hay una ventaja. Lo que pasa es que ellos tomaron ahí materiales sonoros, ¿no es cierto? Y los recrearon, ¿verdad? Y los deconstruyeron, pero que tienen una larga historia asociada a costumbres, tradiciones del mundo cultural de Chiloé, que es maravilloso. En cambio, aquí todavía no tenemos esa tradición. El rock en Concepción no tiene más de 70 años. Entonces hace falta todavía, no sé, acercarse por ahí. El otro día yo hablaba en los años 60, 65, 66 por ahí. El otro día un amigo, un colega, ¿no? León Pagola me mostró un disco que era un concurso de canciones que hicieron los estudiantes de la U de Concepción. Y entonces ahí la canción se llamaba así como Cuando un mechón se enamora, una cosa así. Y entonces habla de la Diagonal, concretamente, y de la Plaza Perú. ¿Cachai? Está muy bonito. Pero otras referencias no hay, y yo creo que en algún modo, digo que no sea lo único, pero creo que en algún modo eso sería como necesario. Yo creo que nosotros tenemos, digamos, la canción popular, la música popular, podía proveernos de ciertos imaginarios, de ciertas pistas, de ciertas señas, de ciertos guiños. No decir directamente, sí, me enamoré en la diagonal, no. Pero yo creo que es interesante, nosotros tenemos una historia en Concepción y la zona, tenemos una historia muy potente, política, social, cultural, deportiva, científica,
Why not? Mm. ¿Por qué no? Que hay... Pero yo creo que no, yo creo que no. Mira, lo que pasa es que para responderte más, así, lo que yo puedo, sí puedo entender son otras cosas, digamos, que son un poquito más invisibles, que son la manera de procesar los materiales. Mm. Eso me parece que puede ser un poco a lo penquista, ¿ah? Que es lo que me han señalado Mauricio Melo, el Yogi Alvarado, el Pancho Molina. Por ejemplo, a mí un grupo que me entusiasma y que creo que tiene un futuro interesante es el grupo Flora, que acaba de sacar un Mm. disco. Muy bonito. Sí, Mm. ese grupo creo yo así tengo como la misma esperanza y el mismo olfato que tuve cuando apareció Niño Cohete, por ejemplo, Ya. ¿no? Mm. Sí, eso a mí me sorprendió mucho Mm. y este grupo lo encuentro súper interesante, que además no tiene nada que ver con los tres, ni con los Bunkers, ni con De Como, Salón, ni como- con Emociones Clandestinas. claro, como varios de esta generación en realidad, pues, de los últimos 10 años. Rodrigo, bueno, no nos queda tanto tiempo, vamos a alcanzar un poquito a hablar de los tres en sí y del disco homónimo, que en realidad es lo que para que podamos comentar un poco. Es un disco bien importante que se lanza el año 91. Los tres habían ido el año 87, si no me equivoco, a Santiago, se fueron de a poco. Y de Sí, esta manera, el disco nace en un contexto súper especial, vuelta a la democracia. Recuerdo en esos años estar terminando Los Prisioneros con El Corazón, estaba La Ley como muy arriba, y los tres, y había como el declive un poco de estas bandas ochenteras de pop, que como que estaban sonando en las radios y todo eso, y todo como esa cofradía, digamos, y llegan los tres con el rockabilly, con el jazz rock, un poco de blues y algo de pop también en este primer disco, y llegan un poco a irrumpir la escena en Santiago y a nivel nacional. Y quiero conectar un poco esta breve reseña del disco de los tres con la tesis que tú agregas en el libro, lo que comentamos al principio, que es que el disco debut de los tres podría significar el fin de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad de la cultura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo explicas tú esa tesis respecto al primer disco de los tres? claro. Mira, antes de eso déjame saludar a mi querido amigo, gran músico, Raúl Aliaga Luis, que algo está vinculado a Concepción, Buenísimo. que está ahí en TOC Música, gran maestro Raúlito Aliaga, gran amigo. Mira, sobre esto, Eduardito, podríamos hablar Ahora un sí, semestre completo, un semestre completo. no, y el Pero seré breve, pero seré breve, pero seré breve. y una cerveza. No, claro, no, bueno, un vino. Mira, parte de lo que te voy a decir está, ahí saludo Raúl, parte de lo que te voy a decir tiene que estar en el segundo libro, en Pájaros de Fuego. A ver, mira, esto es la primera cosa, ¿no? El fin de la modernidad es una tesis, alguien la podría discutir, echar abajo, ¿no? Pero yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, mira, hay desde el punto de vista cultural, los originales tres, digamos, sin Ángel Parra, pertenecen, digamos, a un sector social de Concepción, de clase media, que precisamente son, digamos, como representantes de la modernidad en Concepción. Después del terremoto del 39, la ciudad se moderniza, cambia la piel, cambian los hábitos, aparecen nuevas necesidades estéticas, etcétera. La ciudad aparece en otro edificio, la ciudad empieza a vivir de otro modo, otras necesidades en ese sentido, obviamente otra música, ¿no? Eso es muy moderno y tiene que ver con el proyecto, tú lo sabes bien porque estudiaste ahí, ¿no es cierto?, con el proyecto de modernidad y de modernización de la Universidad de Concepción, el proyecto del rector David Sticking, que entre otras muchas cosas instala una compañía de teatro profesional en Concepción, el famoso TUC, instala una salita con 80 butacas, instrumentos para el cultivo del jazz. Se hacen los festivales de jazz, Las escuelas ¿no es de verano. cierto? En la escuela de verano, o sea, en 1960 tuvimos en Concepción, hoy día sería impensado, Allen Ginsberg, Sábato, Carlos Fuente, Mario Benedetti, el premio Nobel Linus Pauling, etcétera, etcétera, etcétera. Raúl Ruiz, en fin. Entonces, pero todo eso, bueno, el gran poeta Gonzalo Rojas, evidentemente, pero todo eso, a mi juicio, corresponde, son materiales, digamos, socioculturales de lo que podríamos llamar la modernidad. Y luego
30 años después, si es que esa tesis, si es que esto es posible, y si es que creemos que estamos en la posmodernidad, yo creo que lo que... Espera, aquí me está mandando un mensaje, lo estoy cortando. Yo creo que este disco, el procedimiento de este disco, el procedimiento compositivo y la propuesta sonora de este disco es muy postmoderna a mi juicio, adelantado por lo menos 20 años. Tú mencionabas a esos grupos como La Ley, Los Prisioneros y otros. Esto es más o menos lo mismo, y no lo digo porque está el Raulito Aliaga ahí, pero es exactamente lo mismo a lo que ocurrió con el primer disco del Grupo Congreso del año 1970, Ya. que iba en una dirección absolutamente contraria a la que tenía la música popular en aquel entonces. En este caso, en el año 91, el primer disco de los tres va en una dirección completamente contraria a donde iba el pop. Así dicho de una manera tal vez un poco cruda. Los grupos chilenos aspiraban a sonar en aquel entonces como las bandas inglesas, ¿no? Como las bandas de New Wave o el synth pop, una cosa por ahí. En cambio, los tres no tienen nada que ver con eso. Es un disco, como tú señalaste, es un disco donde hay, en primer lugar, como una mezcla, ¿no? Es como un lugar donde tú encuentras de todo. Mm. Es decir, hay desde reggae, ska, jazz, rockabilly, ranchera y unos pequeños guiños, ¿no es cierto?, a la cueca y a la tonada. Como te digo, podríamos seguir, pero un segundo, desde el punto de vista musical, fíjate que la canción que cierra el disco, ¿no?, que es He barrido el sol, y esta frase no es mía, esta reflexión no es mía, ¿no? Es como, digamos, imagina un país que no existía todavía. Es decir, porque estamos hablando del año 91. Esa canción, con esa ranchera, con esa fiesta, con ese rito pagano, va a venir a instalarse y va a venir a tener masividad y eco 20 años después. En el 91 no. Buenísimo. Esa canción concretamente, que cierra el disco, Mm. magistralmente cierra el disco, yo creo que tiene que ver con otros procesos y que después los tres van a desarrollar largamente. Mira, esto me lo dijo Jepe, digamos, ¿ah? Cuando yo lo entrevisté para el segundo libro, ¿verdad? Muy Que Álvaro estaba buscando algo y se encontró con ese algo. Y alguna gente lo lee de una manera negativa, yo lo leo de una manera positiva, no para congraciarme con ellos, ni para lustrar los zapatos, ni mucho menos, ni creer en los superstars, no para nada, sino que solamente lo contrato como un hecho cultural. Yo creo que estos tres muchachos de clase media acomodada de Concepción, cuando descubren a través del tío Roberto, puede haber sido otra persona, pero a través del tío Roberto descubren a una persona que representa o que es parte de un otro Chile, ahí se produce en ellos una fascinación, ¿no? Se particular. produce en ellos, claro, de decir, bueno, y este Chile y este personaje, ¿de dónde salió, digamos? Bueno, en realidad, hay Eh, un momento que él empieza no, pero a entender que la solo, cueca solo es cool, la ve como algo es, cool. exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que esta es una fricción cultural entre ese Chile, ¿no es cierto? Digamos, de la zona central, etcétera, ese chileno, y este es el roto chileno, Ya. como dice alguien ahí, al revés, el toro, ¿no? Este es el choro del puerto, este es el choro de la playa, este es el compadre que se la sabe toda, digamos, ¿no? Y que tiene un modo de vivir, una filosofía de vivir, que había sido ocultada por la clase dominante a quien no le gustaba a fines del siglo XIX que el chileno celebrara de este modo. Es así. No le gustaba que bailara esta cueca, ¿no es cierto? Esta cueca libertaria, esta cueca como salga nomás. No. Entonces, ¿qué es lo que se instaló? Se instaló una cueca ordenada, ¿no es cierto? Una cueca, como diríamos en clave nietzscheana, apolínea, digamos, y no dionisíaca, no celebratoria. Esta es la cueca, pero no solo la cueca, ¿no? Sino que está al otro lado del Mapocho. ¿Ah? Es ese Chile, el Chile de los mataderos, el Chile del puerto, el Chile del barrio estación, ¿no es cierto? Del mercado. En fin, ¿ah? Del mercado central, ¿no es cierto? De la gente que vive como un poco al día, ¿no es cierto? Que tiene la picardía del roto chileno, etcétera. Entonces, es esa fricción
aparece este otro chileno. ¿Y cuál es digamos, el valor de los tres? Es que en los 90, cuando empieza la postdictadura y cuando queremos empezar a sacudirnos de lo que había sido esa experiencia traumática, aparece esta cosa celebratoria de la cueca, ¿m? De que ya habíamos llorado un poco y con justa razón, pero yo creo que necesitamos avanzar en otra cosa, y aparece entre comillas, aunque puede ser una exageración, un otro chileno. Y aparece una nueva narrativa chilena, nuevo cine chileno. Fíjate que había ocurrido un poquitito antes, un par de años antes del 91, La Negra Ester. Sí, ¿Y po. qué es La Negra Ester? La Negra Ester es la celebración del roto chileno, de un tipo pendenciero, barrio bajero, como son la vida del tío Roberto. Mm. Pero luego, Eduardo, y aquí termino, ¿no? Y esto lo conversaba con Panchito Sasso, ¿no? Es también, a ver, ¿cómo decirlo bien dicho, digamos? Es también decir, ¿sabe? Nosotros tenemos esto, sintámonos orgullosos de esto que somos, Claro. ¿no? Que tenemos esta cosa, es una cosa muy, muy bonita, muy dadivosa, muy generosa. Mm. El Sasso decía, estos son como violetas parras, porque la primera que partió con esto, mostrándonos ese otro Chile que estaba, repito, ocultado, tapado, Mm. ¿verdad? Fue la Violeta Parra, que Exacto. estuvo, gracias a su genialidad, Mm. sin yo ser tan violetero, pero gracias a su genialidad, ella logra mostrar este otro país, que tiene otra lógica, que tiene otro modo de pensar, que ha vivido de otra manera en este Chile. Mm. Rodrigo, súper cortito, se nos acaba el tiempo. Me cuentes muy brevemente tratar entonces esta segunda parte, porque son dos libros para celebrar los 30 años del disco debut. Cuéntame un poco de qué se va a tratar y cuándo, si tiene fecha. Ya, en 2 segundos. Mira, en este momento el Pájaros de Fuego, ¿no? Destellos y fulguraciones en el primer disco, los tres, está en imprenta Trama. Eh, yo creo que en una semana más el libro ya estará en mis manos y lo haremos carretear. Mira, ese libro, así en resumen, es un libro muy coral. Del ¿Ah? ¿Cómo? va a estar justo para el mes del aniversario del disco. No, sí, yo ese libro lo quiero lanzar el mismo día en el que se lanzó el cassette en ese entonces, el disco, que es el 4 de septiembre. Cae Buenísimo. un día sábado, cae un día sábado, ¿no? Entonces, ese es un libro más coral, donde hay muchas veces. eh, a ella la escuchaba en Concepción, dice Raúl Aliaga, gracias a Conce. Claro, cuando estuvo aquí la revista del año 60. Claro. Bueno, mira, ese libro tiene algunas partes así. Por ejemplo, tiene una parte muy importante, un capítulo donde 8 músicos chilenos, Jepe, la Javiera Parra, el Pancho Sasso, Mauricio Melo, el Yogi Alvarado, Pablo Vergara, que viene del mundo del jazz, La Chinganera, escogen una canción de este disco. Ah, bueno. Hay repeticiones y dicen por qué, ¿no? Y explican por qué. Después hay la parte final de este libro, la parte final, son 10 músicos de la novísima generación o de la nueva generación de músicos de Concepción, del rock de Concepción, en realidad, donde hablan lo que pasa 30 años después Buenísimo. con este libro, Mm. ¿no? Y Mm. decir, bueno, mira, eso fue para mí una experiencia de aprendizaje, yo con todos los libros aprendo muchísimo, una experiencia de aprendizaje con los músicos jóvenes, ¿no? Bueno, Eh, eh, después, mira, ¿ah? tú integras a Cantareman en el No Somos Tontos, pues hace un breve capítulo. Sí, Mm. aquí también entrevisté a Cantareman porque en opinión de, digamos, de algunos músicos, el auténtico y legítimo continuador de Álvaro Enrique es Cantareman. Bueno, Y yo creo que que sí, y está produjo, muy bien. que produjo el último tema. Exactamente. Luego, mira, hay otros capítulos, a ver, así como, mira, por ejemplo, por primera vez se hace un estudio, un análisis, ¿no? No tan exhaustivo porque mi interés es llegar a todo el público, pero se hace un análisis musical sobre las canciones. Buenísimo. Eso lo hizo una música de una chiquilla de acá, una música de Concepción, que es Ariana Rifo, ¿no? Ella hizo como un desglose y puso un poquito en el quirófano estas canciones, decir, mira, esto está tocado así, es así, es asá,
etcétera, etcétera. Hay un amigo, Eduardo Aguayo Rodríguez, que hace como una lectura literaria, siendo muy fans de los tres, también hace una lectura y no se compra ciertos discursos. Bueno, Pablo Vergara también, él participa en esto como un capítulo. Y mira, reprodujimos una entrevista que hizo Fernando Vázquez para una revistita cultural, un fanzine llamado La Paja. Y entonces eso es un poco antes que los tres ya se vayan definitivamente a Ah, Santiago. Esa es una entrevista del año 88, ¿no? O comienzos del 89. Entonces ahí hay unas cositas bien interesantes que dice el Álvaro y los chiquillos, ellos entrevistan a los tres, digamos. buenísimo. Ese va como al comienzo. Bueno, hay un contexto histórico de lo que hablamos sobre digamos, esta cosa instalado el disco en el comienzo de lo que se llamó la transición y lo que eso significa. Así que bueno, y el resto lo dejo, hay algunas sorpresillas por ahí. Yo también escribo algo, Eso. ¿no? Sobre esto. Así que mira, quedó un libro bien interesante. Lo vamos a lanzar, todavía no sé, Ya. todavía no tengo decidido estoy esperando un poco qué va a suceder. El ideal sería que esto fuera un lanzamiento, digamos, en vivo y en directo, pero vamos a ver qué pasa con las restricciones. Si no, lo haremos por Zoom. Eso. Pero quiero que participen ahí, bueno, la gente que participó en este libro, en fin, Sí. eso es. Rodrigo, antes de cerrar, ¿dónde encontramos No Somos Tontos? Rápido. Somos tontos, no pesados. Mira, a ver, en Concepción está en la librería página 128 frente a la Plaza Perú, está en la librería del J o J Libros, está en Nuestra América y está en dos disquerías, la disquería de David Viveros, ¿no? Ahí también está, y en la disquería Penquista. Ahí se puede encontrar en Concepción. Y en Santiago, para que mi amigo Raúl Aliaga lo vaya a comprar, no, se lo tengo que regalar a Raulito, en Santiago está en dos partes. Está en la tienda nacional, que siempre han sido muy amigos y muy compinches míos, muy colaboradores nuestros, en la tienda nacional. Y también en la Pitica Libros, que es una tienda virtual que vende libros, con Huguito Ramos. También hicimos ¿cómo se llama? Un contacto por esta Like. misma vía, ¿no? Un live, claro. Hugo Ramos, ahí está el libro. Yo supongo, Eduardo, no sé, que pronto cuando salga el otro libro, eh, la gente hará como un paquetito y se llevará los dos libros por el precio de uno, no. Eh, porque este es un proyecto municipal, ¿no es cierto? Y yo tengo que también eso es un proyecto que me gané yo, así como el proyecto que se ganó usted, pues, estimado amigo. Estamos esperando ese libro. Por ahí está Marcelito, le mandamos un saludo si es que todavía está viendo. Saludo a Marcelo. Yo, Estoy esperando ese libro. Bueno, esto tiene que ver con eso también, ¿no? Con la necesidad de ir historiando, registrando, anotando, y a ver, y construyendo, digamos, ¿por qué no? Un imaginario porque como dijimos al comienzo, no hay nada. Y es muy necesario, tenemos que hacer esta historia, hay que recuperarla, el tiempo ha pasado muy rápido, nuestras fuentes, ya te lo dije, son orales y van a desaparecer, están desapareciendo, y alguien tiene que hacerse cargo de esto. Me tocó a mí, digamos, pero ahí, y a otras personas. Está Rodrigo Cabrillana, está Ángel Rogel, y ¿cómo se llama? Y Fernando Vázquez, Ricardo Cárcamo, etcétera. está mal. Todos ellos han escrito, ¿no? Exacto. Sí, así es, Rodrigo. Oye, nos estamos despidiendo, estamos súper justo con la hora, así que te agradezco mucho de nuevo, como siempre. Nos queda pendiente una conversa con Marcelo también, escuchando música, así que, bueno, nos veremos presencialmente. Muchas gracias a ti, Eduardo. En realidad, esto, y lo digo de verdad, el otro día conversaba sobre esto. Para mí, debe ser la última entrevista que doy sobre este libro. Buenísimo. Y qué maravilloso que haya sido contigo, que fuiste Sí, alumno mío. sí, sí. Y yo estoy muy feliz que esto sea así, que hayas sido tú, que seas tú, porque ya estamos entrando en una etapa, en un momento en el que hay que pasar. Un abrazo a Raúl Aliaga y a todos los que están conectados también, ¿no? Que tuvieron la paciencia de conectarse. Y yo creo que es el momento, digamos, de hacer también el traspaso del mando de a poco, ¿no? Y poder compartir con otras generaciones y poder formar equipos. Todavía queda mucho por hacer, hay que trabajar y hay que abrir camino en ese sentido.
Así es. Un abrazo grande, profe. Estamos hablando. Igualmente, Eduardo, que estés muy bien. Igual, Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias. un abrazo y un beso para todos los que están presentes aquí. Muchas Gracias, gracias. gracias a la facultad Chao, siempre. Muchas gracias. Chau. chao, chao. Que estés muy bien. Chao.